Buenos días a todos, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Que Dios bendiga su vida y su fin de semana y que todo pues puedan descansar tranquilamente y pues Dios nos permita hoy conocer un poquito más de su presencia, de su palabra, de su verdad. Y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar un poco lo que es la oración y los idiomas. Vamos a ver un poquito de eso. Primero vamos a orar para que Dios nos guíe en lo de hoy. Como bien sabemos, lo que hacemos es dar un poco de una pequeña enseñanza o compartir algo. Y luego de hacer eso, nos ponemos a orar para que Dios nos dirija, nos guíe. Y oraremos basado en lo que en lo que acabamos de hablar. Para que profundicemos en eso, para que Dios nos guíe conforme a eso. Y para que podamos llevar a la práctica día tras día. Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, agradeciéndote por el amor, la pauta, la salvación, la sanidad, la liberación, la justicia de tu amor y tu verdad. Te pedimos que hables a cada uno de los que están oyendo, a cada uno de los que estén, fortalécenos, háblales, socórrelos, renuévalos, dirígelos hacia ti, fortalecelos en ti, guíelos en ti. Ayúdanos a aprender de ti, que tú eres manso y humilde de corazón, y ayúdanos a aprender lo que nos quieres hoy decir a través de tu palabra, Señor Jesús. No permitas que nuestro corazón divague, no permitas que nuestro corazón se envuelva en tinieblas o en arrogancias. Permítenos serte fieles y conocerte día tras día y enamorarnos de ti día tras día. Gracias, Padre eterno, por tu gran amor, por tu gran justicia, por tu gran verdad y fidelidad. Te rogamos que tú seas nuestro Salvador y nuestro Señorío, y que renueve nuestras fuerzas como las del búfalo. Y entregamos este tiempo para ti, y que seas tú siempre, por todo y sobre todo, en Cristo Jesús, Padre mío. Amén y amén. Bueno, entonces como bien mencioné al principio, vamos a hablar de la oración y los idiomas. Tal vez alguno dirá que ¿por qué del tema? Realmente prácticamente toda esta semana hemos estado hablando sobre lo que son el hablar en lenguas. ¿Por qué la oración de lenguas? También lo que son las características y beneficios. Y luego oramos prácticamente el miércoles y ayer, pero ayer pues fue algo como que no lo tenía planeado. Mi enfoque era orar, pero salió como que la administración acerca de por qué viene tanto ataque por estos temas. Y hoy pues para dar como un complemento o un equilibrio con respecto a los otros temas, el hablar en lengua desconocida, también ahorita hablar cómo es parte de las lenguas en entendimiento actuales y cómo también necesitamos ponerlo por obra con respecto a otros idiomas y cómo es esto con respecto al evangelio, y ver un poquito de cositas por el estilo. Entonces vamos a hablar de esto y vamos a comenzar a entrar un poquito en el tema. Entonces tenemos los idiomas y la edificación. Veamos esto. Eso lo podemos ver aquí en 1 Corintios 14:4, siempre con lo mismo de hablar en lenguas. Pero dice lo siguiente: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Como ya habíamos visto el lunes, se edifica, hay una edificación personal y hay una edificación congregacional. Por eso habla de la lengua extraña que edifica y habla de la profecía que edifica. Ambos están basados en un idioma, en un lenguaje, pero ambos traen edificación. Es decir, que todo idioma tiene una edificación de alguna manera, pero que también todo idioma genera alguna edificación. ¿Por qué? Porque entendemos de que lo que hablamos y decimos no son necesariamente palabras, sino es espíritu. Todo lo que uno dice tiene una transmisión espiritual, no es una transmisión cualquiera. O sea, cuando uno saca palabra no saca aire, sino está transmitiendo de espíritu. Ya, la Biblia dice que no saque de una fuente agua dulce y otra agua amarga, no se puede. Entonces cuando uno ora, cuando uno habla, transmite un sentido espiritual. Eso fue uno de los ejemplos que se han puesto. Es de no decirle a alguien, por ejemplo, hola amablemente. Otra persona le podemos decir hola por compromiso. Otra persona le podemos decir hola por alguna otra situación, ya sea de enojo, de ira. Entonces hay una transmisión de vida, de espíritu,
sobre cada persona. Y entendemos también de que los idiomas o los lenguajes pueden moldear a una persona, el tipo de carácter que tiene. También eso pues implica muchas cosas en términos, como digo, espirituales y también culturales, que pueden moldear el carácter de alguien. Esto lo vemos en diferentes idiomas. Por ejemplo, el idioma español es muy amplio, o sea, es cierto que tenemos una lengua estándar, pero también alrededor del mundo tienen diferentes maneras, diferentes formas de hablar, que son muy marcadas. Por ejemplo, el idioma español, los guatemaltecos dicen que hablamos como cantado. El español, que también es colombiano, es más marcado, más fuerte al hablar. Igual que más o menos las personas que hablan en Nicaragua hablan fuerte, con la boca amplia. A veces dice que uno habla como entre los dientes. Y podemos ir viendo sobre cada idioma cómo se dejan ver ciertos aspectos culturales que se han formado. ¿Por qué? Porque el idioma marca algo. Para mí el idioma marca algo que puede formar tanto espiritual como el carácter de alguien. Por eso que Dios específicamente dejó escrita la palabra de Dios en hebreo, arameo y griego. O sea, inclusive Dios escogió la misma Biblia, la misma palabra, para identificar en qué idioma necesitaba que formara a las personas. O el enriquecimiento del idioma. ¿Por qué? Porque va a formar el carácter, va a formar algo, va a moldear algo, y así mismo son los orígenes. Entonces el alma, como les digo, para mí el idioma marca mucho el alma. Por eso hablamos también como lo que eran ¿cómo se llama? Las identidades, cuando hablamos el día martes de las características, que somos parte de un pueblo, y ese pueblo se le da una lengua, porque lo identifica, lo forma, lo rige. También hablamos de que habían naciones, pueblos y lenguas. Entonces la lengua se ve como un grupo que está formando algo. ¿Me entiendes? Entonces uno con la misma cultura marca palabras, y esas palabras pueden significar algo bueno o algo malo. Y eso mismo pasa con lo que hay una cuestión ahí que yo le llamo la contaminación de las palabras. ¿Por qué la contaminación de las palabras? Porque, como les decía, no es lo mismo que yo diga algo y puedo ver una misma palabra, pero yo la puedo usar para bien o para mal. Entonces hay una contaminación espiritual sobre una palabra. El ejemplo de esto es, por ejemplo, la palabra vara. Si yo busco vara en el idioma italiano, hay una palabra que nosotros en el idioma español la usamos de forma vulgar, o que regularmente se usa de forma vulgar. La palabra vara en italiano no lo voy a decir por lo mismo de la conciencia. Pero cuando vamos al italiano es una palabra normal, así como cuando nosotros usamos vara y hablamos con alguien, te va a parar un par de varazos, o como inclusive en español decimos vara para tener unas varas, es decir, tener un dinero. Pero en el idioma italiano también sirve vara, es su uso normal, de un palo. Pero en el idioma español se usa de una manera vulgar, porque ya se contaminó la palabra. Entonces eso es bien importante, como les digo, ¿por qué? Porque el idioma va a formar un espíritu, un alma de una persona. Si uno habla con personas, por ejemplo, de Brasil, el idioma, aunque es el portugués de ellos, es más como que más ameno, más alegre. Y es muy rápido a la hora de hablar. En cambio, el portugués de Portugal a veces es un poco más, como que un poco más serio, por así decirlo, un poco más seco tal vez, no sé. Entonces varía y puede moldear el carácter de alguien, ¿me entienden? Eso también ustedes lo pueden investigar, si lo quieren ver científicamente también pasa. Pero por eso mismo Dios también da una lengua espiritual. En este aspecto, pues en el aspecto y en el sentido de darnos una lengua extraña, porque va a formar, va a edificar, va a moldear nuestro espíritu y nuestra alma de alguna manera. Va a formar un carácter. Por eso es que Dios puso la lengua extraña de manera individual, no de manera pública, porque edifica, forma la vida espiritual, rige la vida espiritual. Y si esto hace Dios con esa importancia, también, como les digo, pasa con nuestra manera de lenguaje. Cuando nosotros hablamos, marcamos y formamos el carácter de alguien. ¿Me entiendes? Porque está haciendo transmisión espiritual de la boca. Cuando transmitimos, también transmitimos espíritu. Solo que ese espíritu va con entendimiento porque entendemos las palabras. Entonces edifica tanto nuestro ser espiritual como nuestro ser, nuestra alma, nuestro entendimiento.
Por eso hay un cantante de música cristiana que él es estadounidense. Él decía que con el idioma español era como que más profundo cantar canciones de adoración, porque por el tipo de fluir no lo dijo de esa manera, yo sí fue lo que le entendí, que con el idioma inglés. ¿Entiendes? Entonces marca un carácter. El inglés es como más fuerte, más poder, más regido. Hay otros idiomas que se sienten más cultos o más románticos, por así decirlo, en cierta manera de hablar. Entonces forma un carácter, forma una manera, forma una vida, porque hay un misterio en los idiomas. No me voy a meter a hablar de eso realmente, de todo lo que puede acontecer con un idioma, porque ya es algo muy amplio realmente, que tal vez no conozco todo, pero conozco varias partes de lo que puede representar un idioma, y por eso mismo Dios deja el lenguaje de hablar en lenguas de forma personal, lo que hemos venido hablando siempre, que marca y forma ese idioma, ese lenguaje es formado en la intimidad de forma personal, pero asimismo como Dios puede usar un idioma espiritual para formar a alguien, también Dios puede formar a una persona o un idioma con entendimiento no normal. Y eso es lo que quiero llegar hoy, prácticamente a hablar, pues tanto la edificación que puede haber, la formación que Dios le puede dar a alguien a través del hablar en lenguas, porque va a formar espiritualmente su carácter, porque ese idioma forma ese carácter, pero también así mismo como es formado ese carácter, también surge la formación de cualquier otro idioma que Dios puede usar para formar el carácter de alguien, por el mismo ámbito de la manera cultural que se puede emplear. Entonces, basado en esas cosas, aquí hablamos eso, que la edificación de la lengua, cuando uno ora, forma algo, y asimismo el carácter del lenguaje también va a formar algo. Eso se puede ver también con lo que pasó en la Torre de Babel. En la Torre de Babel dice que antes de la Torre de Babel todos hablaban un mismo idioma, un mismo lenguaje. Pero en el momento que viene y quieren ir en contra de Dios por la voluntad, viene Dios, llega al mundo y lo que hace es una división a través del lenguaje. Entonces baja Dios, lo que hace, ve al mundo y dice, no es bueno, estos se pusieron de acuerdo en algo malo. Y en todo lo que se van a poner de acuerdo de aquí en adelante lo van a hacer. ¿Qué vamos a hacer para que ya no se pongan de acuerdo? Bueno, les voy a quitar su fortaleza, su comunicación. Y viene Dios y prácticamente lo que hace es darles diferentes idiomas a todos. ¿Para qué? Para quitarles la unidad. Para quitarles el poder. ¿Me entienden? Entonces, si lo vemos en la Torre de Babel, es porque es importante que Dios nos dé a nosotros una lengua extraña de manera individual. Lo que hemos venido hablando desde el lunes. De por qué es esa parte individual que quiere otorgar. Porque nos dio la identidad de un pueblo. Entonces da esa parte para entrarnos en unidad. Entonces nos da una nueva lengua para que entremos en unidad. Para que tengamos el cuerpo de Cristo, tengamos un mismo idioma que va a ser un idioma espiritual, por así decirlo. Todavía no entendemos, cada quien va a ser diferente el habla, pero es el mismo idioma espiritual, la misma esencia. Para que estemos en unidad. ¿Me entiendes? Entonces, como digo, son muchos misterios, son muchas cosas que hablan con respecto a los idiomas. Pero, como digo, ahorita estoy hablando tanto de la parte de lengua extraña como para edificación, de formación de mi carácter, mi forma de vida, mi forma de ser, mi entidad espiritual, mi cultura espiritual, si lo queremos llamar así, que se forma. Asimismo también se puede formar cuando uno tiene un carácter con las personas de otros idiomas. Le forma uno un carácter. Le puede cambiar un carácter. Ya cuando uno, por ejemplo, hablas con otras personas de otro idioma, hay unos países que tienen mucha seriedad. Otros países que son como que muy rígidos, no son tan de hablar, moldean sus palabras, etcétera. Aunque hablen inglés, por ejemplo, no es lo mismo que hable uno con un sueco que hable con un estadounidense, etcétera. Culturalmente, no es lo mismo que yo hable con una persona de Brasil que yo hable con una persona de Portugal, que a veces hablan el mismo español, o creo que no me acuerdo que otro país de África habla también portugués. No es lo mismo, por como digo, tanto la formación de la lengua como la formación cultural. Entonces son cosas que Dios quiere moldearnos para muchas razones. Y el objetivo de hoy de hablar de esto es que nosotros también utilicemos no solo nuestro idioma español para que limpiemos las palabras que están contaminadas y que usamos mal, como habíamos visto que dice santificado sea tu nombre. La palabra es Jehová, es una palabra, tiene que ser santificada.
yo digo Jehová delante de alguien que no cree también me comienza a insultar, ese tu Dios, no sé qué, entonces no está santificado el nombre de Dios en medio de los gentiles, pues es una palabra Jehová, que para mí Jehová puede significar padre, para otro Jehová puede significar una persona imaginaria o alguien no existente. Entonces solo una única palabra encierra una esencia espiritual, un conocimiento, un entendimiento. Entonces por eso es importante hoy, por lo mismo de la oración y los idiomas, porque cuando uno ora en un idioma, ya sea que hable en lengua extraña para edificación, como lo hemos estado viendo, y el otro va a ser un entendimiento para también mi formación, porque yo estoy orando en español, va a haber una formación. Asimismo, si Dios me puede pedir a mí que yo aprenda un idioma, como el inglés, y ahí también vamos a ver otro poquito de esas cosas ahí, también yo lo puedo usar para orar y eso también va a formar. ¿Ya? ¿Por qué? Como les digo, no me voy a meter mucho en detalle acerca de las lenguas y etcétera, de lo que sucede cuando alguien ora, cuando alguien lee, etcétera, en diferentes idiomas, pero sí va a dar una pauta que es necesaria que aprendamos y que la podemos comenzar a practicar y que en esa práctica vamos a comenzar a experimentar ciertas cosas que van a moldear nuestra vida. Entonces tenemos, uno, la oración en lenguas, de que va a ser personal, que es para mi edificación. Uno. Dos, mi idioma natal, el idioma que yo ya conozco como tal, y que yo lo tengo que poner en práctica y tengo que santificar las palabras. ¿Me entiendes? Las palabras que yo conozco las tengo que santificar. Las tengo que conocer según el conocimiento de Dios. Porque ahí estoy santificando la palabra. En mi ser yo ya tengo una contaminación acerca de esas cosas. ¿Me entienden? Y podemos poner, por ejemplo, cualquier tipo de palabra. ¿Me entienden? Y esas hay que santificarlo. Por ejemplo, en mi caso, pongámoslo así, lo voy a poner en mi caso. Por ejemplo, yo antes miraba mucho anime, entonces para mí tal vez la palabra anime en mucho tiempo significaba tal vez idolatría, porque idolatraba mucho esas partes. Tal vez decían anime y yo me emocionaba. Entonces para mí esa palabra estaba contaminada. ¿Con qué? Con idolatría. Para otra persona le dicen anime, ¡ah, qué aburrido! Entonces para él, ¿qué significa esa palabra? Aburrimiento. Entonces cuando yo vengo y ahora entiendo que eso es aborrecible ante Dios, ahora yo conozco que el anime es hechicería. Entonces yo ya cambié mi perspectiva de la palabra, porque cambié mi entendimiento del lenguaje en mi idioma español. Entonces eso es importante para orar. Entonces cuando yo oro y yo conozco cosas de la Biblia, yo voy santificando las palabras que están escritas en mi entendimiento conforme al idioma español y así mismo las voy a orar. Porque uno va cambiando la manera de vivencia y es necesario para la hora de impartir la oración. ¿Por qué? Porque como hemos visto estos días, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, entendiendo lo que estoy diciendo con el uso de las palabras. No estructurarlas necesariamente con una estructura gramatical, sino que con una semántica. Ya, es decir, con un sentido en las palabras que vivo. Por eso es importante leer la Biblia, porque la Biblia le cambia a uno el sentido de lo que uno vive y de las palabras. Como lo que vimos, creo que fue el día hace como 2 semanas, cuando hablamos de me alegraré en tu salvación, que vimos lo que significaba alegría, regocijo, gozo y júbilo. Que cualquier persona cuando lo ve dice regocijo, eso es un término religioso. ¿Me entiendes? Porque se usa mucho en la parte de iglesias, etcétera. Pero como vimos ese día sábado, cuando vimos que el regocijo era si no estoy mal, dice que era una alegría intensa, y gozo era alegría intensa y regocijo era alegría muy intensa, y júbilo era alegría extrema. Entonces ahí cuando leímos ese pasaje, esa palabra cambió, ese entendimiento cambió. Entonces cuando yo voy a oración, me cambia mi manera de petición, me cambia mi manera de vivencia. Entonces ese idioma, ese lenguaje puede moldear mi carácter, puede moldear mi entendimiento. ¿Me entiende? Por eso que tanto el hebreo como el griego tienen muchas características acerca de palabras que se usan. Por ejemplo, lo que vimos una vez cuando leímos el libro de Mateo, que hablaba de los 2 tipos de fin, en Mateo 24. Cuando decía que los apóstoles le preguntaron, dijeron, ¿cuándo será el fin? ¿Y qué dijo Jesús? Este será el fin. Pero cuando vemos en los originales del griego dice el fin de Sunteleia, y había otro fin que no me recuerdo la palabra, pero no, ahorita no, el telos, el sunteleia y el telos, algo así.
Entonces hablaban diferente fin. En el idioma español no había algo para definirlo como tal, como fin, ambas. Entonces en el griego sí se da. Entonces que le hablan, mira, ¿cuándo será el fin? Y es el sunteneleia. Y Jesús les habla del telos. Entonces cambia. Cuando está Pedro y está Jesús y Pedro le dice Jesús, ¿me amas? Y Pedro dice, yo te amo, en el idioma español. En el original no dice así. En el original dice, Jesús, ¿me agapeas? Es decir, amor de Dios. ¿Me amas como Dios ¿me amas con el amor de Dios? Y Pedro le dice, yo te fileo, yo te filos. ¿Qué significa yo te amo como amigo? Entonces no es el mismo amor. En español es la misma palabra, en el griego no. Y en el griego da una profundidad con respecto a esa palabra. Yo te agapeo, yo te amo con amor de Dios, yo te fileo, yo te amo con el amor de ¿cómo se llama? De amigo. Es como por ejemplo en el español uno dice te amo o te quiero y eso cambia la perspectiva. ¿Me entiendes? Yo le digo a alguien, mira, te quiero, se siente así como, qué bueno, me querés, ¿verdad? Pero decir te amo hasta suena pesado, y pesado en el sentido de que es una palabra que tiene mucho peso. ¿Me entiendes? Entonces dice uno te amo, entonces ya alguien que dice te amo, pues ya se puede uno quedar así como me ama. No es lo mismo que si te quiero. Tal vez cualquiera le dice a uno que te quiero, no sé qué. Y ya decirle a alguien te amo ya tiene un mayor peso. ¿Me entiendes? Entonces cuando uno oye la palabra te amo, ya uno entra como que tal vez puchica me ama. Pero cuando miramos el idioma inglés, no es así. El idioma inglés usa el I love you. Es que prácticamente creo que si no estoy mal, el I love you se usa para decir te quiero y te amo. Entonces cambia la perspectiva del idioma. Puede formar a alguien el carácter de la manera en que se habla. Porque da un entendimiento de las cosas. Entonces eso es bien importante en la oración. Vamos a avanzar un poquito en esto. Que ya hablamos un poquito de lo que hace el idioma y cómo puede edificar tanto en idioma de lenguaje como en idioma de entendimiento, de cómo puede formar mi alma según las palabras que estoy utilizando y según la santificación que va a haber en esas palabras. Por eso es importante la lengua extraña, porque la lengua extraña es enfocada principalmente en una santidad, porque no se conoce, el espíritu es el que da el fluir. Ahí está aquí hablando en su idioma. Eso es algo que también es algo que es importante, que ahorita voy a comenzar a agarrar de lo que ya buscamos en intimidad. Porque se recuerdan que el día lunes comenzamos a hablar prácticamente de eso, de oración en lenguas como algo íntimo, no tanto el aspecto público, pero sí era importante y que es importante hacerlo. Pero ahorita voy a comenzar a trasladar lo que es la parte de lo íntimo desde la oración hasta la parte pública, pero como predicación, no tanto como la manifestación de dones, ¿me entiendes? De la iglesia, profetizar en lenguas, como lo hemos estado hablando, sino que en este aspecto es desde la intimidad hasta lo público de los idiomas, tanto en lenguas como el idioma en entendimiento. Entonces vamos a Hechos 2:8 que dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esto fue cuando vino el Pentecostés. Entonces ellos se preguntan, ¿cómo es que estas personas están hablando en mi idioma? Entonces ellos se sorprenden de que una persona hable en su idioma. ¿Cómo es que glorifica? Es cierto, pasó algo de manera sobrenatural. Y que muchas personas siempre dicen lo mismo. No, es que cuando siempre hablan del hablar en lenguas y todo, siempre dicen que es una lengua que es conocida, terrenal, que tiene una gramática, etc. Y que ya vimos nosotros que no necesariamente es así, sino que entendemos que una cosa es la lengua extraña, la otra es la lengua que Dios puede revelarla de manera, ¿cómo se llama? De manera no natural, a través de un idioma físico, un idioma que se conoce, ya igual mismo, así como una profecía en lengua extraña que no es conocida, y también como lo que vimos en el ejemplo de Daniel, y también como una profecía, en este caso como las que se dan con un entendimiento de un lenguaje actual. También es prácticamente eso de lo que está acá, pero aquí ellos se sorprenden del idioma que ellos están hablando las personas, de una manera, o un lenguaje obtenido de una manera no común, no natural. Pero vamos a ver esto, esto solo para la entrada, y aquí dice 1 Corintios 12:10, dice, a otro le hacer milagros, esto habla de los dones, a otro le hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas,
y otra interpretación de lenguas. Entonces yo creo, y muchas, como digo, muchas personas solo se basan en el aspecto de la lengua de un idioma de entendido, pero para mí no solo implica el idioma entendido, sino que esto abarca mucho más. Para mí, por lo menos lo que yo entiendo, no solo se marca ese tipo de idioma, de ese género de lenguas, sino que para mí abarca todo lo que corresponde al lenguaje. Con todo lo que corresponde al lenguaje, no estoy hablando de un lenguaje en el sentido de conocer la gramática, por así decirlo, de otro idioma y lo que mucha gente habla de este, sino también del lado de lengua extraña, pero también del lado de los fluides de lenguajes espirituales y otros lenguajes que están por ahí. Por eso Jesús dice, ¿por qué no me entendéis? ¿Por qué no recibís mis palabras? ¿Por qué no reconoces mi lenguaje? Entonces Jesús está hablando un lenguaje, pero está hablando en el mismo idioma hebreo, o griego, o árabe, no sé qué. Pero ¿por qué Jesús le dice, ¿por qué no me entendéis mi lenguaje? Entonces, ¿en qué lenguaje espiritual está hablando Jesús para que no le entendiera? Pero no me voy a meter ahí. Lo que quiero darle a entender es que hay una grandeza en esto que a veces nosotros solo lo reducimos a nuestra mente carnal, como es solo el idioma terrenal del lenguaje que conocemos. Pero hay algo que Dios, son misterios que están ahí, que Dios los tiene, pero que nosotros tenemos que aprender a buscarlos según lo que ya habíamos hablado, de las dignidades, de la responsabilidad, etcétera, con respecto a esto. Entonces vimos de que están aquí, que fue una lengua natural, una lengua que se le fue dada de manera no natural, por así decirlo, o que Dios los ministró, los inspiró para que profetizaran de esa manera. Y aquí también va relacionado a los dones, pero yo también quiero no solo hablar de los dones hoy, de así de grandes rasgos, sino también la otra responsabilidad que tenemos con los idiomas que no conllevan estos dos casos. Porque todos hablan mucho de eso, pero no entramos a los otros casos. Entonces quiero entregar un poquito más en materia. Vamos a Hechos 2, 1 al 13 para ver el contexto de lo que pasamos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice que el Espíritu les daba que hablasen según la que les quiso otorgar. Se moraba entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ajá. No sé. Siempre pasa eso. Apartados medos, dice partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. 11 cretenses árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, ellos están llenos de mosto. Entonces nos damos cuenta acá, hay una importancia de conocer el idioma para predicar el evangelio, para darle el evangelio. En este caso, por ser una manifestación espiritual tan grande como el Pentecostés y la situación que se estaba moviendo, Dios dispuso en ese momento repartir idiomas como en la Torre de Babel, porque había una unidad. Así como en Babel había una unidad y Dios dispersó lenguas, en este momento había una unidad de congregación, pero también Dios envía lenguas para que se hable, para que se vuelva una unidad. En el otro fue una para dispersar, en este es para traer una unidad. Ahora, hay una gran importancia en el aprendizaje de los idiomas, en este sentido de la transmisión del evangelio. Pero en el momento a veces nosotros solo lo reducimos, cuando se habla de dones y de lenguas, siempre lo reducimos a que Dios nos quiera dar una lengua espiritual para nosotros hablarla de manera sobrenatural, si lo queremos llamar así, aunque no mucho me gusta esa palabra. Pero es para usar esa cuestión y que única y exclusivamente Dios me dé un idioma así de una manera no natural y que yo la exprese para evangelizar. Pero nos olvidamos de nuestra responsabilidad. Y nos olvidamos también del hecho de la edificación en intimidad también con respecto a estos temas, y eso es lo que quiero llegar.
Entonces la Biblia que dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces ya vimos cómo es la intimidad, tanto la edificación de la lengua extraña, como la edificación de mi idioma en sí mismo, como la adopción de otro idioma para la formación de mi mismo alma o espíritu. Ahorita estamos viendo cómo es el impacto de la gente cuando recibe el idioma, cuando se sorprende que otra persona no está hablando en su idioma y lo está oyendo, una maravilla de Dios. No nos enfoquemos solo en el hecho de que fue algo que impactó de manera no natural, de que hablaron en otro idioma, sino también la recepción de las personas cuando oyen que otra persona que no es culta o otra persona que no sabe ese idioma comienza a hablar un idioma que tal vez no era fácil de dominar, y que están oyendo que, bueno, esta persona está hablando en mi idioma y está hablando las grandezas de Dios en mi idioma. No solo el hecho de, porque si se dan cuenta, no están locos, ¿va? Esto ya no es de monstruo, sino que ver las dos perspectivas, tanto el hablar como la persona que percibe el idioma. Y esto me lleva a esto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí lo que es aquí? Ajá. Entonces, si se dan cuenta, esto es algo que Dios nos dijo y nos dio. Id y predicad el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. El problema está de que a veces no asimilamos esta palabra, porque esta palabra es bien extensa, en el sentido de que a veces solo decimos, no, es que hay que predicar, está bien, pero la cuestión aquí es esta palabra tan pequeña, criatura. La pregunta es, ¿quién es criatura? Cuando habla de toda criatura, ¿de qué se está hablando? Porque, bueno, uno puede decir, hay que predicarlo a todo el mundo, y aquí se ve, y por todo el mundo, pero el mundo es bien extenso. Entonces, si yo me voy por ejemplo, aquí no hay mucho problema en América Latina, pero por ejemplo, yo vengo y subo para arriba, me topo con México. Subo un poquito más, me topo con Estados Unidos. Subo un poquito más, está Canadá. Esta solo es una pequeña parte del mundo. Si yo vengo y trazo y me voy Belice, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Veamos solo lo que hay en esa área. Entonces me topo de arriba para abajo, me topo con Canadá, que en Canadá hablan inglés y francés. Bajo Estados Unidos se habla por naturaleza en gran medida el inglés, aunque también hay áreas como Miami que se habla español. Y está también México, pero regularmente nuestro enfoque siempre es el hablar el idioma español, porque solo sabemos el idioma español y casi toda América es idioma español. Bajamos para la parte de Colombia, que es bajo Panamá. Colombia, creo que en Panamá también hablan inglés. Bajamos Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, y nos topamos con Brasil. En Brasil hablan portugués. Solo nuestro territorio del continente americano, por lo menos hay 4 idiomas: francés, inglés, español, portugués. 4 idiomas. Otra vez, francés, inglés, español, portugués. Por lo menos hay 4 idiomas solo en nuestro continente. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender esto? Dice aquí, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Entonces, si me están dando un mandamiento de ir y predicar, entonces, ¿qué voy a hacer con las personas que hablan inglés? ¿Qué voy a hacer con las personas que hablan francés? ¿Qué voy a hacer con las personas que hablan portugués? Porque me están diciendo que vaya por todo el mundo y que predique. Y ese es un conflicto que a veces uno no se da cuenta. Solo dice ir a predicar al mundo y uno como puede. Y es cierto, a veces van comenzando y van en avance. Y alguien dirá, no, es que hay intérpretes. Pero no es lo mismo. Por lo que acabamos de leer acerca de lo que dice que les sorprendió que hablaran en su mismo idioma. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que mandar esa manifestación para que se hablara en el mismo idioma? ¿Qué impacto puede haber que yo hable con el mismo idioma y no que yo tenga un traductor? Porque el fluir no es el mismo. Porque inclusive se pueden detener fluires cuando alguien está hablando en otros idiomas. Porque cuando uno predica tiene que parar y el otro tiene que darle pauta para que el otro hable y otro traslada la cuestión. Pero no es una traducción necesariamente, sino una interpretación. Porque yo no puedo llegar completamente en el mismo lenguaje de la persona. No es lo mismo, no llego de la misma manera, porque la otra persona puede cambiar alguna que otra palabra para ese entender. Entonces no es el mismo entendimiento que yo estoy transmitiendo
y la otra persona no tiene el mismo sentido espiritual que yo tengo para trasladar la palabra. Entonces, cuando yo hablo en el idioma, hay personas que están tratando de enfocarse en eso, pero la otra persona trata de trasladar la palabra de otra manera y con otro fluir, con otras cosas, y la persona que recibe con entendimiento y en la administración espiritual cambia. Es totalmente diferente a que alguien llegara con el mismo idioma, con la misma postura y trasladar esa misma palabra, inclusive con los ejemplos. Yo inclusive siendo guatemalteco puedo ir a otro país de ya sea Nicaragua, Honduras, etcétera, y puedo usar un lenguaje, por ejemplo, coloquial, y no me van a entender, o yo no, o ellos tal vez van a percibir diferente manera la manera en la cual yo hablo. ¿Me entienden? No va a ser lo mismo. Por eso a veces es bueno, y es algo que yo tengo que tratar de hacer, que por cierto no lo hago tanto, de buscar palabras lo más simple posibles para darme a entender bien. ¿Por qué? Porque si uso muchos modismos, puedo terminar no dándome a entender para otros idiomas. Me puedo acostumbrar a los modismos. Ya, por ejemplo, cuando yo digo mish, no sé si han oído que a veces digo mish, muy mish, ¿va? Entonces no sé para otro país qué significa mish. Tal vez o yo lo uso, pues mish para decir niño, pequeño, algo pequeño. Entonces a veces se puede perder el entendimiento porque uno usa ese tipo de palabras. Ya, pero si uno usa palabras más estándar, más simples, el entendimiento va a ser trasladado, porque como digo, estamos hablando de la oración. Cuando uno habla está trasladando una oración. Ya habíamos hablado de que una oración es algo que estoy hablando, estoy diciendo. Y que en el idioma español, lo primero que me enseña en el idioma español que es la oración. Entonces por eso es lo importante de la relación de los idiomas y la oración. Entonces yo tengo que aprender a usar palabras precisas en oración. Tanto cuando yo hablo con alguien, cuando hay una relación con otras personas. Por supuesto, también me puede dar una abertura cuando yo hablo con otras personas. Si hay personas que son calle y yo hablo en su idioma, puedo sentirme amigable o no, porque yo conozco su lenguaje. Por eso vemos cuando vimos ayer o antier que fue lo de Shibolet y Sibolet, que a causa de haber sabido decir Shibolet lo dejaban entrar, y si no decía Shibolet no lo permitían entrar porque usaba un mismo lenguaje. Igual pasa con alguien cuando uno conoce a alguien de calle. Es decir, si uno aprende ese lenguaje, le puede hablar en ese lenguaje, inclusive la persona lo puede recibir uno por saber cómo hablar su lenguaje, por así decir, de calle, ¿va? Por ejemplo, las personas a veces dicen, ¿qué tal vos? Y el mecánico, ¿qué tal? Dicen por ahí, o cuando las personas hablan, ¿va? Y ya saben que mecánico hablan de alguien que es asesino. Ya, o rolate el puro y no sé qué, otros términos que se usan cuando a veces uno habla con las personas, y a veces eso permite que si uno habla en ese lenguaje, tal vez no es ofensivo, pero uno puede aprender ciertas cosas, pues lo puedan recibir. Igual pasa con alguien culto, uno puede usar palabras sofisticadas, etcétera. Igual es con Dios, pues cuando uno usa ciertos tipos de palabras en ciertos tiempos, también se da la manifestación en presencia de Dios con cuando uno usa las palabras. Entonces, uno tiene que aprender a ver qué idiomas hay y también prepararse. Porque si este es un mandato de parte de Dios, nosotros nos tenemos que preparar. Porque aquí está diciendo todo el mundo. Entonces solo nos damos cuenta de que a simple vista, idiomas grandes en América, estamos hablando de 4 idiomas. Francés, inglés, español, portugués, de manera grande. Pero también hay islas cerca de aquí que no sé si buena francés habla en holandés, que prácticamente ya tenemos, y no estamos, y tampoco estoy tomando etnias. Por ejemplo, en Guatemala tenemos 21 lenguas mayas o idiomas, etnias mayas, ¿ya? Que cada uno tiene su lenguaje. También está el garífuna y el xinca. Entonces solo estamos hablando de que son 21. 21 más 4. No, son 20, no sé, son 21 mayas más xinca garífuna. Estamos hablando de 23 más 4. Son 27 lenguas o idiomas, si lo queremos llamar así, solo que unos menores que otros. Y sin contar, pues en cada país deben tener otro tipo de idioma, ¿no? Pero prácticamente está el mandamiento de ir y predicar el evangelio y está diciendo el idioma. Caso contrario, si por ejemplo yo me voy a la parte de Europa, podemos comentar desde la punta que está Portugal, España, Francia, Italia. Solo allá son 4 idiomas: Portugal, portugués; España, español; Francia, francés; Italia, italiano. Vamos con Grecia, que hablan griego; vamos con Suecia, que hablan sueco; podemos ir con Polonia, que hablan polaco; podemos ir con Checoslovaquia, que hablan checo;
Podemos ir con Ucrania, que hablan ucraniano, podemos ir con Rusia, que hablan ruso. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Azerbaiyán creo que habla kazajo o algo así. Kazajistán que habla kazajo. Uzbekistán que hablan ese tipo de idioma. Entonces, si se encuentra solo en la parte europea, tenemos tantos idiomas y cada país tiene su propio idioma. Ya, vamos a la parte de ¿cómo se llama? De Escocia, Inglaterra. También en España se habla catalán. Tenemos otras partes como por ejemplo, no recuerdo ahorita qué otros idiomas hay, pero hay idiomas en común. Por ejemplo, Rusia, en Ucrania aprenden ruso también, porque es como decir español o portugués, más o menos. También en Kazajistán, también creo que aprenden un poco también aprenden el ruso. Y otros que están por ahí, y pues también en España, los franceses también hablan un poco español. Los italianos también aprenden un poco de italiano, o viceversa, porque son idiomas parecidos. Entonces vemos una gran diversidad de idiomas, inclusive solo el hecho de llegar a la India, tienen muchos idiomas. El urdu, y aparte del urdu hay otro idioma que también se habla ahí, que son muy grandes. Creo que es el bengalí también. El bengalí y el urdu, si uno entra a Wikipedia y comienza a ver los idiomas más hablados, son dos de los idiomas más hablados. También podemos entrar de la parte de Asia, también está el chino, el taiwanés, el japonés y coreano y etcétera. Entonces podemos ir con todos esos idiomas sin tomar parte de África. África tiene otros idiomas como el swahili y etcétera. Entonces lo que quiero llegar con el entendimiento de esto es, Dios nos está pidiendo que vayamos y prediquemos el evangelio a todo el mundo, pero el problema está ahorita de que no conocemos los idiomas. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegar a predicarle a todo el mundo si no conocemos los idiomas? Con traductor. Pero no va a haber una sorpresa como en el capítulo que leímos de que les hablaban en el mismo idioma. Entonces sí tenemos una arma que son las lenguas espirituales, en el sentido de la parte de que Dios da los dones espirituales, de la interpretación o sea, el género de lenguas, y con eso podemos ver la necesidad de Dios. La necesidad, por eso digo, cuando la gente solo dice que no, que los dones ya se acabaron, no han visto la profundidad de las cosas en las cuales Dios está hablando, o por qué Dios dejó algo como eso. Si vemos ese don de género de lenguas, no solo con lo que acabamos de hablar, de la cantidad de idiomas que hay en el mundo, que solo aquí fuimos 4, y ahorita que vivimos en Europa, solo vimos alrededor de unos 10, vemos la importancia que puede haber en un don de género de lenguas, pero también nuestra responsabilidad, en el sentido de que, ok, aparte están los dones que puedo yo aprenderlos de una manera no natural, pero también yo podría tener una responsabilidad que uno aprenda un idioma porque sabe que tiene que predicar el evangelio. Entonces uno no tiene una responsabilidad como tal. Uno solo dice hay que predicar el evangelio, pero no comprende la petición de Dios de ir y predicar a todo el mundo. Y solo lo reduce a uno a Latinoamérica. ¿Me entiende? Entonces esta es la concientización de hoy, por así decirlo. De que es cierto, tenemos las lenguas extrañas, normales. Tenemos las lenguas con entendimiento. Tenemos las lenguas que nos pueden dar en profecías de una manera no natural, como lo que acabamos de ver. Pero también entra aquí nuestra responsabilidad de saber que también podemos nosotros adoptar un idioma para poder utilizarlo, para que sea más fácil. En este caso, pues no necesariamente sea así, pero por ejemplo tenemos más cerca el idioma inglés que lo hablan a nivel mundial, y ya con eso tenemos una puerta más grande para la predicación del evangelio, y que es algo que no hemos entendido, que no vemos las cosas que están ahí como una oportunidad, sino como un obstáculo. Y lo digo por mí también, ¿entienden? Entonces uno tiene que verlo, porque yo por ejemplo yo sé inglés, pero no sé mucho. Ya, conozco el inglés, tengo que aprenderlo por lo mismo que les estoy hablando aquí. O sea, esto que está aquí yo lo estoy practicando tanto con el inglés como el portugués. Yo más o menos sé hablar portugués también, pero es por el mismo hecho de la conciencia que Dios le hace a uno entender, mira, tenemos que cumplir esto, pues, tenemos que ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces, cuando nos damos cuenta de los idiomas que hay alrededor del mundo, nos damos cuenta que son muchos. Es cierto, no podemos aprenderlos todos, pero también hay una responsabilidad nuestra que sí podemos aprender. Ahí uno dice, es que no me gusta este idioma, está bien, no le gusta, agarre otro, pero pues Dios le puede ayudar a decidir cuál es, porque Dios lo quiere usar. Dios quiere usar a la persona. Pero también hay una parte de responsabilidad que uno lo quiere tener, y no solo esperar a que Dios venga
y que solo nos dé la lengua así sobrenaturalmente y uno la comienza a hacer. O sea, sí se puede, yo lo puedo hacer, pero también hay una responsabilidad de uno. O sea, uno no tiene que aprender a ser como uno a veces un poquito haragán, que Dios quiere que haga todo. O sea, como digo, no solo los extremos, es cierto, Dios me pueda dar una lengua de una manera poderosa, de que yo comience a hablar otro idioma así de la nada, ¿entiendes? Pero también yo puedo tener una responsabilidad como persona de aprender un idioma, ¿me entiendes? Y no solo, no es que yo quiero que nada más que yo venga y que cuando esté ahí en la iglesia comience a hablar en el otro idioma y comience a hablar con todos los demás y les comience a predicar y que ellos ni se den cuenta o que se den cuenta que Dios me está bien, amén. Pero también tenemos que tomar una responsabilidad nosotros de entender este precepto, este mandamiento y predicar por todo el mundo y comenzar a prepararnos para predicarle a todo el mundo. Entender que este llamado es grande. El problema está que lo usamos mal. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que aprender a entender que esto es grande y que el mundo es grande, tanto de manera cultural como de manera idiomática. Entonces aquí es el anuncio de la cruz en diferentes idiomas. Y esto va a terminarlo, dice Lucas 23:38 dice, había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Vemos aquí cómo es el anuncio de la cruz, la crucifixión de Cristo, cómo es anunciado en latino, hebreo y griego. ¿Cómo es que por qué Pilato tuvo que poner sobre la cruz de Jesús griego, latino y hebreo? ¿Cuál fue el objetivo y el sentido de Pilato para poner eso? Entonces el anuncio del evangelio se dio en diferentes idiomas y fue Pilato el quien lo puso. Que vemos a Jesús en diferentes maneras que comienza a decir Efata, Talita Kumi, Eli lama sabactani, que muchos dicen que es un idioma arameo. Entonces Jesús sabía, por lo menos sabía hebreo, arameo y griego. ¿Por qué? Porque era lo más común en ese entonces, en esas áreas. La mayoría hablaba griego, la mayoría hablaba hebreo, y griego era algo que hebreo, griego y hebreo, perdón, hebreo, griego y latín. Entonces, en ese entorno, tal vez Jesús solo sabía arameo, hebreo, por lo medio que investigó, hebreo, arameo y griego. Y con eso se movía porque era una lengua común. Tal vez no conocía latín, pero sí se movía en esa lengua común porque era algo del día a día. Entonces, solo Jesús vemos que conocía 3 idiomas. No sabemos si al 100% o a medias, pero lo sabía. No es que Jesús lo tenía que era porque era Jesús, no, o sea, dice ahí y predicar el evangelio a todo el mundo. También vemos como Pablo conocía otros idiomas y era usado para el evangelio. Tal vez Pedro no conocía o tal vez sí, ¿me entiendes? Pero también había una preparación que Dios tuvo que tener en secreto con Pablo para enseñarle, porque iba a estar delante de reyes y esos reyes también hablaban en griego. Pero de parte, por lo menos de uno, tiene que estar preparado en todo sentido. Tanto la capacidad espiritual de fe para que yo pueda recibir en un momento y creer que Dios me puede hacer hablar en otro idioma, sea extraño o sea conocido, y yo pueda fluir en eso por mi grado de fe, como el grado de fe de saber que si yo me siento a estudiar un idioma, Dios me va a enseñar a saber cómo aprenderlo para llegar a una nación a la cual me quiere enviar. ¿Me entiendes? Porque cuando más o menos Dios le comienza a explicar a uno cómo es la situación y le puede decir a uno, mira, te voy a enviar a tal país, eso representa que yo también tenga que aprender ese idioma. Cualquiera de ustedes, Dios los puede mandar como misionero a otro país y puede hacer que vivan ahí. Y si van con más conciencia, Dios puede mandarlos y pueden estar ahí. Y pueden generar un impacto en esa nación. No necesariamente en un idioma español. Porque por lo menos aquí en América Latina en muchos casos hay un conocimiento del Evangelio, pero en otros países tal vez no, como lo que hemos hablado de la ventana de 1040. Entonces son cositas por ahí que, como digo, tenemos una responsabilidad. Por eso comencé desde lo íntimo, es decir, de que, por ejemplo, entonces no solo es el hecho que yo pueda aprender el idioma de otra nación, yo hable en el idioma de otra nación porque yo tengo un conocimiento de que le tengo que hablar de alguien del Evangelio, sino que si yo conozco ese objetivo de que voy a aprender un idioma para poder predicarle a otra nación que no es mi lengua, eso significa que también yo tengo que tener la herramienta necesaria para aprender. Y eso significa caer a lo que siempre hablamos, la oración y el ministerio de la palabra, solo que en otro idioma. Por eso el tema de hoy es la oración y los idiomas. Porque yo puedo venir y es cierto, voy a orar, y cuando yo aprendo y comienzo a aprender el idioma, pero también comienzo a aprender a orar y a leer en ese idioma,
porque no es lo mismo, el concepto cambia, las palabras cambian y tengo que aprenderlo de esa manera. ¿Me entienden? Si nosotros vemos, por ejemplo, el Salmo 119 o el Salmo 18.1, que es uno de los pasajes que yo más o menos me lo sé, por ejemplo, en español dice esto: Salmo 119.1: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. En inglés dice: Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Cambia un poquito porque dice de hacer casi lo mismo de la perfección, pero en portugués cambia porque dice: Bem-aventurados os que trilhan caminos rectos y andan en la ley del Señor. Es decir, a ellos hablan de forjar un camino recto. Igual si lo cambio el italiano también cambia un poco porque dice: Beati quelli che sono interi nelle loro vie, che camminano secondo la legge dell'Eterno. Hay cambios, y cuando uno comienza a ver todo el Salmo 19, por lo menos los primeros 8 versículos, hay un cambio en las notaciones que hay acerca de ciertas palabras. En unos marca una ley como una observancia, en otro marca una ley como una como algo que hay que guardar. Uno dice observar, otro dice guardar, y conforme a eso cambian en ciertos idiomas la manera que habla en cada uno. El Salmo 119 no lo voy a relatar todo, igual pasa con el Salmo 118, perdón, el Salmo 18.1: Te amo, Jehová, fortaleza mía. Cambia un poco en las palabras en el sentido que se da del acerca del amor o los nombres, cómo se denota, porque por ejemplo en el inglés dice I love you, oh Lord. En español dice: Te amo, Jehová. Solo con el hecho de decir Lord, decir Señor, a decir Jehová, cambia la situación, cambia el concepto. Porque en inglés se usa mucho para decir Dios, no dicen God, sino que dicen a veces Lord. Entonces cambia la perspectiva en el idioma, y también eso también tiene que marcar en mi manera de orar, porque me va a forjar mi entendimiento, mi alma, mi espíritu en todas esas maneras, porque es una dimensión espiritual. Por eso es la oración en los idiomas, porque si yo sé que tengo que predicar el evangelio en todo el mundo y puedo conocer esos idiomas que en este tiempo era griego, latinos y hebreos, que era tal vez una lengua, era lo más común en este entonces, la pregunta es: ¿cuáles son las lenguas más comunes actualmente en el mundo? Las más conocidas: chino, inglés, español. También están otros, como le digo, el bengalí, está el urdu, está el francés, italiano, bueno, italiano no tanto, portugués. Entonces tengo un conjunto de las más usadas, que puede ser que sea fácil encontrar yo un traductor de inglés, por ejemplo. Aquí yo encuentro un traductor de urdu, un de sirva, o me puede otro idioma, por ejemplo catalán. Entonces, si yo conozco eso en sabiduría, lo que hemos hablado acerca de los idiomas y la sabiduría, de que yo puedo conocer el idioma de cada uno, y yo puedo en sabiduría aprender un idioma para la predicación del evangelio, y no esperar hasta que venga el don de lenguas y yo hablarlo para que otra gente se convierta. Entonces, tenemos que tener ambas perspectivas: las perspectivas del alcance que yo puedo tener para el aprendizaje, el don que se puede manifestar, y mi parte de fe en intimidad, pero también eso siempre llevarlo a la lectura y a la oración de la palabra. Y como digo, si a alguien no le puede costar mucho, solo con el hecho de portugués, italiano, portugués casi tiene un 85% de semejanza al español, el italiano casi un 81% de semejanza, también más o menos maneja las mismas cifras entre el francés y el rumano. Entonces uno puede comenzar a adentrarse. Si no le gusta a uno, puede irse con lenguas eslavas, puede irse con lenguas como por ejemplo germánicas, como el caso del inglés y el alemán, y Dios puede otorgar esa pauta, esa puerta para la predicación del evangelio. Y a veces, como digo, tal vez no es que yo me vaya a una gran nación y yo vaya solo a hablar ahí. Puede ser que simple y sencillamente Dios necesite que uno tenga una manifestación, una revelación, una gloria, una gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo diga: ok, voy a traer a esta persona que está en Alemania y la voy a traer aquí en Guatemala. Y él le va a hablar a esta persona en alemán. Y no es que yo necesariamente me vaya a meter a Alemania y que le hable a todos los alemanes. Porque también en Austria también si no estoy mal, se habla alemán. Sino que Dios puede traer a esa persona. Y puede que si yo me vaya a un avión que voy a otro país y que esté sentada una persona que habla alemán, no habla español, y que yo por haber estado aprendiendo alemán, inclusive con pocas palabras, pueda exponer el evangelio de Cristo Jesús, porque es alemán, y no esperar en ese momento a que Dios necesariamente venga y me dé una inspiración en hablar en otro idioma, según el don o según de que habla en el Pentecostés, y que yo le hable a esa persona, porque no siempre estamos en el mismo sentir de fe.
Entonces, entre más me prepare, Dios va a saber que estoy preparado y por consecuencia me va a mandar a alguien. Porque estoy preparado. Entonces tengo que tener una preparación en todo sentido. Porque ahí dice ir predicar el evangelio a todo el mundo. No a toda Latinoamérica. Ya, no solo a los gringos. No solo a tal persona. A todo el mundo. Mientras más preparado yo esté hasta cierto punto en lo que Dios me permita o que Dios me pida, así va a ser mismo, pero también todo lo tengo que hacer. No es que voy a poner yo solo a ver conversaciones naturales, sino que también tengo que conocer cómo, inclusive qué Biblias usan ellos en ese aspecto para traer la palabra. Pues. Por ejemplo, digamos que en inglés es la King James, a veces en el portugués usa la Joao Ferreira, y otro tipo de versiones, como por ejemplo en francés que usa la Louis Hugon, y otros tipos, pues como en cada país tiene sus cuestiones de versiones para poder trasladarlo, y asimismo también eso utilizarlo en intimidad para orar. Y uno puede ir aprendiendo cosas de alabanza también para alabar a Dios en otro idioma, como vimos que decía, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con entendimiento, y asimismo también entraré en una oración con ese sentido. Yo puedo orar a Dios en otro idioma y puedo aprender palabras sencillas, como por ejemplo Salmo 18.1 que dice, te amo, Jehová, fortaleza mía. Portugués, eu te amo, o Senhor, minha força. Italiano, yo te amo, o Senhor, minha força, o força mía. Por ejemplo, francés, je t'aime, o eternel, ma force. ¿Entiende? En ruso es vos любю тебя, Господи, крепость моя. Entonces como digo, podemos utilizar cosas que ya tenemos para expresar una alabanza a Dios también. Podemos alabar a Dios y podemos buscar a Dios en intimidad con esos idiomas que pueden ser palabras sencillas, pero lo principal es la intimidad. Por eso le puse la oración y los idiomas, porque yo tengo que tener un grado de intimidad de alabanza, y que tal vez puede ser que yo sea una persona que hable español, pero sí puede ser que en un momento yo estoy en una plataforma y yo oro en inglés de una manera esencial o en otro idioma. La persona se puede sorprender porque dice, esta persona está hablando en mi mismo idioma y son palabras que nunca he oído en mi idioma. Y este extranjero que viene de otro país, ¿cómo es que él sabe estas cosas? Y ahí es una pauta para glorificar a Dios. Entonces, esto es, como digo, es el tema de hoy. Vamos a orar por esto también. No sé si tienen alguna duda, pregunta. No grabé. No, Juanjo, démosle la oración, por favor. Bueno, gracias. Ay, Dios. Bueno, Padre, en nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, este momento que nos has dado para conocer esto de ti. Ayúdanos a poder prepararnos para la predicación del Evangelio, porque sé que tú tienes algo preparado para nosotros, que a veces es mucho más grande de lo que pensamos, que nosotros no tenemos a veces ni idea de a dónde nos quieres llevar, por la disposición que tú has puesto en tu corazón sobre nosotros. Así como tú dijiste a Jeremías, que del vientre de su madre fue puesto en él para ir a predicar a naciones, para que profetizara a naciones, pero él no entendía a qué había sido llamado. Cuando leemos y vemos que tú lo envías a diferentes naciones a profetizarles, a decir las cosas de parte tuya, él tal vez entró en una mayor revelación. Pero nosotros también, así como él, queremos entender, ¿verdad, Padre? Que tal vez uno se menosprecia, uno piensa que no puede, etcétera, etcétera, etcétera. Pero y también no le ponemos importancia a las bendiciones que nos estás dando acerca de la predicación del Evangelio y cómo es que necesitas que nosotros estemos presentes en ti. Por esto mismo queremos venir hoy a ti para tomar responsabilidad, tanto la responsabilidad de la intimidad y de la fe con respecto a la hablar en lenguas, para que sea formado nuestro sentir espiritual, también como el aspecto de la fe, de los dones espirituales y la revelación para la profecía en mi entendimiento de mi idioma, como la profecía que se puede dar en otro idioma en fe. Porque yo sé que tal vez no tenga el don, pero puede ser que en un momento me quieras usar, porque es necesario tanto la profecía en otro idioma como la interpretación de la profecía en otro idioma, de una manera de manifestación de fe, como ya se ha dado en muchos casos, ¿verdad, Padre? Y también que pues el don que ahí está, que lo pedimos también para la edificación del cuerpo de Cristo, pero también ayúdanos a no olvidarnos de nuestra responsabilidad de entender de que hay un mundo entero y que nosotros nos puedes usar para predicarlo, y pues si de alguna manera
si nos da la posibilidad de aprender idiomas, hacerlo para que podamos de alguna manera trasladar el conocimiento de la verdad y de la fe en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para tomar una responsabilidad y conocer la magnitud de lo que conlleva las palabras que vimos que decían: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y que es necesario, ¿verdad? Y sabemos de alguna manera que tal vez no podemos nosotros llegar a todo el mundo en el sentido de todos los idiomas, pero tal vez sí podemos, que tal vez una persona puede ser puerta para todos ellos. Te pedimos, porque también sabemos que hay personas allá afuera, de que tal vez solo con un poco de conocimiento de la palabra que podemos tener, un poco, no tal vez ni siquiera es la perfección del idioma, sino con un poco que tal vez sepamos, podemos transmitir ese poco a los demás. Esa verdad de Cristo. Tan solo a veces tal vez colocar un versículo en otro idioma y colocarlo en un lugar, las personas van a verlo y van a recibir un entendimiento de ello o una revelación, como ahorita hay en las redes sociales, ¿verdad, Padre? Tal vez yo no sé nada de un idioma, pero con un versículo que yo ponga tal vez le puede bendecir a otra persona, por ejemplo en inglés, tal vez no conozco mucho en inglés, pero solo con el hecho de poner un versículo, ¿verdad, Padre? Sé que tú puedes dar la pauta para que esa persona que tú necesitas, que tal vez todas esas personas que están allá afuera, que saben inglés, no publican un versículo en inglés, o que no tienen un cierto rango por la manifestación de las redes, que si nosotros logramos colocar un verso, esa persona que lo necesita lo puede leer y puede recibir una edificación en el cuerpo de Cristo, o puede ser inclusive salvada por algo que podemos nosotros tener a nuestro alcance. Te agradecemos por esto, te pedimos que nos ayudes con nuestras oraciones con respecto a esto, porque todo el objetivo de acá es por orar, por estar establecidos en oración, ¿verdad, Padre? Tal vez que nos extendimos un poco con lo de hoy, pero te pedimos este entendimiento para nosotros llevarlo a la vida. Todos los días orar por el entendimiento de la predicación del Evangelio, orar por el entendimiento de la oración de las palabras, de la oración de los idiomas, de la formación espiritual, de formación del carácter espiritual, de las múltiples formaciones que pueden venir a nuestras vidas a causa de los idiomas, y también del hablar en lenguas, que va a formar nuestro carácter espiritual y la gloria que conlleva toda esta parte de los idiomas, ¿verdad, Padre? Te lo pedimos en Cristo Jesús porque lo necesitamos, te lo pedimos en Cristo Jesús porque lo anhelamos, y ayúdanos también a ser responsables de esto, para poder aprender esta responsabilidad y también trasladar esta responsabilidad a los demás, porque es algo muy importante. No necesariamente que yo también solo vaya a predicar a los demás en otro idioma, y también los de mi mismo idioma, sino también el hecho, ¿verdad, papito, de poder yo orar contigo en intimidad, alabarte en intimidad en otro idioma, corresponderte en otro idioma, oírte en otro idioma, porque hay cosas que son eternas, que son puras, que son santas, y hay otras cuestiones que están por ahí, ¿verdad, Padre?, que no entendemos, pero queremos hacerlo, y te pedimos una motivación de parte tuya también para poder hacerlo. Habla a cada uno, tú sabes que estos temas, así como muchos que hablamos, son extensos, muy extensos, y que ahorita solo estamos tal vez tratando de transmitir esa pequeña semilla de mostaza. Sabemos de que si la persona logra recibir esa semilla de mostaza, va a poder tener una gran hortaliza con una sola semilla, ¿verdad, Padre? Y eso es lo que queremos entender. Sabemos que los temas son extensos, que nos podemos tardar, por ejemplo, con este mismo tema 1 año, 2 años, 3 años, etcétera. Pero también sabemos que con una semilla pequeña la persona puede ser buena tierra y dar fruto del 30, 60 y 100 por uno. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos porque sabemos que inclusive el mundo, inclusive hay aplicaciones y aplicaciones famosas que se enfocan en dar un idioma, porque a veces quieren aprender un idioma más para tener mejores ingresos en la vida. Y a veces las personas luchan tanto para aprender un idioma para tener mejores ingresos. ¿Cuánto nomás nosotros tenemos que aprender un idioma para trasladar la riqueza del reino de los cielos? ¿Cuánto nomás para aprender un idioma para que uno pueda trasladar la verdad de Jesucristo? Ayúdanos por favor a cambiar esa mentalidad. Yo no tener a Mamón metido en la cabeza. Echarlo fuera con toda esa mentalidad, ¿verdad, Padre? No aprender un idioma para trabajo, no aprender un idioma sino para buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, que es decir, la predicación del Evangelio, la comunión e intimidad, orar y leer en otro idioma, según lo que tú nos permitas hacer. ¿Para qué? Para la predicación del Evangelio, para la administración de la predicación del Evangelio, para cumplir el mandamiento que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ayúdanos a agarrar la responsabilidad. Sabemos, Señor Jehová, que tal vez no a todas las personas van a tener esa capacidad, porque tú también has permitido cierta
ciertas manifestaciones de iglesias, como tu palabra bien lo dice, ¿verdad? Entonces hay personas que tal vez nunca van a salir de Guatemala, o de otros, o de América, por así decirlo, que tú por algún motivo tal vez no quieras, no sé. O tal vez sí, pero tal vez pueden venir otras personas de otros países a estos países, y puede ser que nos toque hablar con ellos y podamos tener la oportunidad de hablar ya en su idioma para un mejor entendimiento. Porque puede ser que ellos estén aprendiendo el idioma español, tal vez no conocen mucho, no oyen bien, pero ya al hablarles en el idioma de ellos, lo capten más rápido, lo asimilen más rápido, y así mismo pueda ser edificado a esa persona con referente a tu verdad. Y sabemos que ahorita en esta también, esa globalización que hay, de que todo hay una interconexión con todos, también sabemos que tú nos puedes dar la pauta de hablarle a alguien de Cristo, pues, con con todas esas cuestiones que suceden en la vida. Te lo pedimos, te lo rogamos. Háblanos, ayúdanos a ser responsables, a prepararnos, así como nos preparamos espiritualmente, también saber de que hay puertas ahí con respecto a los idiomas y a otras cosas, también inclusive con, con las formaciones que nos das de profesionales, por así decirlo, o técnicas del mundo, los trabajos que hemos tenido, porque a veces también tú los puedes usar estratégicamente para abrir una puerta, para que podamos llegar a personas que no conocemos, que no sabemos. También llegar de una manera profética, que la persona ni sepa el grado que tenemos, ni el conocimiento, etcétera. Simple y sencillamente que viene una palabra de parte de Dios para su vida, como también otra persona que tal vez es arrogante y solo quiere recibir a personas que tengan un grado profesional o alguna otra cosa. Pero tú sabes que por amor a ellos, por amor a ti, por amor a ellos lo haces. Ayúdanos a prepararnos en todo sentido, así como Daniel fue preparado, que también fue preparado en la lengua caldea, dice tu palabra, o en las otras costumbres que eran de ese reino babilónico. Así mismo también nosotros prepararnos, si en dado caso tú nos quieres enviar a algún país, etcétera, ayúdanos a estar atentos a nuestros oídos, agarrar la responsabilidad que refiere a eso, porque puede ser que tú nos envíes como misioneros o alguno, o pues solo de ida y venida, ¿verdad, Padre? A una persona allá afuera, solo a una, así como tú enviaste a Felipe con el eunuco que estaba en Etiopía, y Etiopía prácticamente era otro país, no sabemos qué idioma tiene, pero puede ser que tú necesitabas, y tal vez Felipe sabía el idioma, hasta ahorita no lo sé. Igual pasó con los demás, ¿verdad, Padre? Y también ayúdanos, pues, que va en momentos que necesitamos de esa fe, ayúdanos a moldear esa fe desde ya, para que cuando se dé el momento de soltar los diferentes tipos de lenguas o géneros, tal vez no tengamos el don, pero tenemos la fe. Queremos ambas, tanto el don como la fe. Entonces, igual si no tenemos el don, te pedimos movernos, aprender a movernos en la fe, para que cuando sea el momento que se necesite, nosotros estamos dispuestos a levantar la mano para que nos uses. Y si tenemos el don, moldearnos, prepararnos, sumergirnos para que tú seas nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestra justicia. Te rogamos en el nombre de Jesús por esto. Te rogamos que pongas paz en cada uno. Tampoco nos aceleremos con estos temas, sino que lo podamos siempre traer a oración, porque es lo que tú quieres preparar en nuestras vidas. No sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos que si nos estás hablando de estas cosas, es porque hay una necesidad de parte tuya para que vayamos y prediquemos el Evangelio a todo el mundo. Y que si con uno, como dice tu palabra, así como Josías, con uno que lo sepa y lo traslade a otra multitud, va a trasladarse eso para que otros comprendan y sepan que necesitamos no solo esperar la manifestación espiritual, sino también tomar la responsabilidad del aprendizaje. Porque inclusive si nuestros enemigos lo hacen, ¿verdad, Padre? Así como con el rey Ezequías, los asirios hablaban en lengua hebrea y le dijeron: no hables en lengua hebrea para que no te escuche, más bien habla en lengua de Asiria, o no sé cómo recuerda el idioma, para que solo nosotros te escuchemos, dijeron el pueblo de Israel, los principales del pueblo de Israel. Y este rey de Asiria no quiso hablar en ese idioma, quiso enfocarse en el idioma hebreo, para que todo el mundo lo oyera acerca de la amenaza que ese rey tenía en contra de todo Israel. Si ese súbdito tenía esa capacidad de trasladar la buena nueva de la maldad del rey de Asiria, sobre la destrucción que había y sobre el sometimiento que se tenía que hacer sobre el rey de Asiria, y que no quería hablar otra lengua, no quería hablar ni en su propio idioma, con tal de que él trasladar toda la aparente buena nueva que él quería llevar a todo el pueblo de Israel, de que se sometieran al rey de Asiria para que pudieran vivir. Asimismo nosotros
También tener la facultad de hablar en el otro, en el idioma de las personas que vamos a predicarles. Debe ser una manera poderosa en manifestaciones de dones, etcétera, pero también en el conocimiento de sabiduría e inteligencia, de aprender si tenemos la capacidad para estar preparados y poderles hablar a ese pueblo, aunque nos digan no cállate, háblale en otro idioma, uno hablarles de esa manera, que aunque entidades espirituales nos digan no le hables, no les hables, no les hables, no te prepares, uno prepararse, tanto las dos vías, tanto la manera de estudiar y aprender el idioma, como la otra manera también de tener la fe necesaria para ministrarlo, y también la fe de recibir los dones espirituales para ejercerlos y practicarlos, para alabanza de la gloria de tu burocracia y para la edificación del cuerpo de Cristo, para que tu nombre sea exaltado y ensalzado, y podamos bendecirte, inclusive orar en otros idiomas, y enseñarle a orar a las personas en otros idiomas, y también a leer la Biblia en otros idiomas, porque tú conoces y sabes lo que eso significa, Jesús. Te lo pedimos, te lo añoramos, lo necesitamos. Sabemos que a veces usamos pocas palabras, pero te queremos bendecir con esas pocas palabras. Y también necesitamos que nosotros podamos hacerlo más y más para ti, para alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos, por favor, danos sabiduría. Si en dado caso necesitas que aprendamos un idioma, de una manera, si lo queremos llamar así, natural, ayúdanos para hacerlo, estar bien conscientes de esas cosas, de esto, ¿verdad, Padre? Para poder llevarlo a la práctica. Porque sabemos que puede llevarnos a vivir a un lugar. Puede ser por un tiempo, puede ser por mucho tiempo, poco tiempo, no sabemos. O puede ser que nunca vayamos a esos lugares, pero puede ser que no conozcamos personas que sí. Aunque hay traductores, ¿verdad, Padre? Pero también sabemos de que no es lo mismo un traductor. Por lo que lo leímos aquí, que se sorprendieron que hablaron en el idioma de ellos. Entonces te agradecemos por este tiempo. Gracias te damos por esta administración. Gracias te damos por este amor, por esta justicia. Ayúdanos a poder aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Y te entregamos esto en Cristo Jesús, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús, Padre mío, de nuevo mío y socorro mío, fortaleza mía y salvación mía. Y te pedimos que seamos entregados a verdad y justicia. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo. Bendice a los hermanos que nos oyes. Bautiza en Espíritu Santo y fuego, que hablen en lenguas extrañas y desconocidas para edificación de ellos, y que hablen contigo misterios. Y también que podamos orar en el idioma que nos permitas, para alabanza de la gloria de tu gracia. En Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Ahí estamos, amén. Entonces se les quiere. Primeramente Dios, mañana vamos a las 3 p.m. vamos a ver lo del tema de la disposición de Esdras. Y gracias por estar con nosotros acá. Primero Dios, nos vemos mañana, ¿no? Así es. Así es, Juanjo. Mañana, ¿a qué hora? A las 3, ¿no? A las 3, sí, lo tengo ahí. Primero Dios, vamos a entrar con eso. Ajá. Muy bien.